Hola, qué gusto poder saludarte, poder compartir una vez más este programa que hemos titulado Dios sigue hablando, un programa pensado para el varón de manera específica, con la finalidad de poder aportar conceptos extraídos de las Sagradas Escrituras y que nos van a permitir poder descubrir cuál es el hombre que Dios creó. Entendemos que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, y que a lo largo de los tiempos el género humano fue desandando otros caminos distintos al camino trazado por Dios, y eso llevó a construir un nuevo modelo de hombría. Y pasado los tiempos, vino el Señor Jesús a darnos el modelo de hombría correcto, y en esta época de la historia, la época que nos toca vivir a nosotros, nos corresponde trasladar el modelo correcto, el modelo bíblico de lo que es el hombre creado por Dios. En esa línea de pensamiento nos proponemos programa tras programa tratar de presentar el modelo, el diseño de Dios para el varón, y de esa manera poder contribuir al desarrollo de una hombría conforme el diseño de Dios. Para el día de hoy he preparado una enseñanza, ¿sí?, que tiene que ver con la tarea que tenemos que llevar adelante los varones. Sabemos que son distintas responsabilidades las que nos cabe, de acuerdo a lo que Dios estableció y diseñó para nosotros, pero todo se traduce en tareas, en obra. Y la Biblia nos dice de que Dios nos dejó la Escritura a fin de que el hombre de Dios esté plenamente preparado para toda buena obra. Entonces hoy lo que vamos a hablar es de hombres preparados para toda buena obra. Vamos a desandar un texto bíblico que está citado en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, a partir del versículo 16 y 17, y luego iremos presentando otros versículos, otros textos bíblicos a fin de poder desarrollar la temática que hemos preparado para el día de hoy. Dicho esto, vamos a ir a una alabanza, a una música, y luego al regreso vamos a desarrollar el tema propuesto. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Otra vez, Mariano en la casa. Ajá. No hay comparación a todo tu esplendor y amor. Tu gracia hoy inunda mi vida, pleno soy. Llegaste a mí, cambiaste todo mi alrededor. Criatura nueva tú me hiciste y hoy quiero exaltarte. Quiero alabarte con mi corazón, quiero adorarte con todas mis fuerzas. Tu palabra en mi boca de día y de noche siempre estarán en mí. Quiero alabarte con mi corazón, quiero adorarte con todas mis fuerzas. Tu palabra en mi boca de día y de noche siempre estarán en mí. Oh, 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 oh.
corazón. Quiero adorarte con todas mis fuerzas. Tu palabra en mi boca de día y de noche siempre estarán en mí. Quiero alabarte con mi corazón. Quiero adorarte con todas mis fuerzas. Tu palabra en mi boca de día y de noche siempre estarán en mí. Mariano en la casa, Negro Cheto, el negrito del flow, DJ Gaitán. Y dice: no hay comparación en esta canción, me diste perdón y salvación, tuviste compasión de este pecador. Maldicea esta oración, estaba confundido, me diste libertad y tomé la decisión de seguir sin condición. Más que religión es una relación con el Creador, me llena de paz y de amor, cantar con inteligencia, siento tu presencia, contarle al mundo que cambiaste mi esencia, decirle que Cristo nos ama, toda la audiencia me lleno de gozo en tu presencia. Quiero adorarte con toda mi fuerza. Quiero alabarte con mi corazón. Quiero adorarte con todas mis fuerzas. Muy bien, decíamos con anterioridad que la propuesta de hoy es tratar de comprender lo que la Escritura dice en relación a nosotros los varones, que tenemos que ser hombres preparados para toda buena obra. En ese sentido, debemos tomar el texto bíblico correspondiente, que está ubicado en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, versículo número 16 y 17. El versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como vemos, en primer lugar, lo que se nos indica es que toda la Escritura, es decir, todo lo que nosotros conocemos como el libro de la Santa Biblia, responde a una inspiración divina. Es decir, que los distintos autores que tuvieron la tarea de escribir los distintos libros que la componen, al momento de escribirlo, tuvieron una inspiración divina. Es decir, es una escritura de origen divino, es una escritura que viene de Dios. Y esto le da el carácter de que las verdades que contienen son verdades absolutas. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Es decir, no son verdades relativas, opinables, discutibles. Son verdades absolutas. Entonces ya sabemos por un lado que la Escritura es de origen divino, es inspirada por Dios. No tiene que ver con un pensamiento humano propio del autor, sino que tiene que ver con Dios, que se la concedió al autor inspirado. Seguidamente nos dice que la Escritura, una vez que nos explique el origen de la misma, nos dice que la Escritura, ¿sí?, tiene una utilidad, o sea, la Escritura es útil para tal fin. Nos dice en primer lugar que la Escritura es útil para enseñar, es decir, la Escritura debe ser el manual, por llamarlo de una manera, que tenemos que utilizar como iglesia para enseñar a los miembros de cada congregación. A partir de las Escrituras enseñamos un modelo de vida, a partir de la Escritura enseñamos una cosmovisión del mundo,
A partir de la Escritura vamos moldeando, ¿sí?, las distintas áreas de la vida del ser humano. Enseñamos a cómo construir familia, enseñamos a cómo construir una hombría de acuerdo al diseño de Dios, enseñamos a trabajar, enseñamos a ser un buen ciudadano, enseñamos a ser un buen padre. Es decir, que la Escritura, la utilidad que tiene en primer lugar es la de enseñanza. Es una tarea que nos corresponde como iglesia, porque así nos fue establecido por parte del Señor Jesús. En lo que conocemos como la Gran Comisión, se nos encargó una tarea, que enseñáramos todas las cosas que debían guardarse, es decir, que debían observarse. Entonces, una primera utilidad de la Escritura es que es útil para enseñar. En segundo lugar, es útil para redarguir. Acá tenemos que hacer una precisión, una aclaración, y preguntarnos qué significa redarguir, dado que es un término que no utilizamos habitualmente. Entonces, para ello, en primer lugar, debemos precisarlo. Redarguir significa contraargumentar, es decir, ante un argumento ya establecido en el pensamiento del hombre, lo que tenemos que hacer es ofrecer otro argumento de mayor solidez, a fin de poder dejar sin efecto el argumento establecido de manera previa. En términos prácticos, ¿qué significa? Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, podemos advertir de que nuestra línea de pensamiento está conformada por argumentos, por juicios, ¿sí?, que no se corresponden con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, a partir de ese momento, la palabra lo que nos permite es extraer los argumentos, los fundamentos de la palabra de Dios y poder contrarrestar argumentos que nosotros tenemos, ¿sí?, y que son incorrectos. Eso es básicamente lo que significa redarguir, es contraargumentar, es derribar un argumento, derribar un pensamiento, una línea de pensamiento y imponer otra. En este caso, lo que vamos a hacer es permitir que la palabra, ¿sí?, genere una nueva línea de pensamiento distinta a la que teníamos antes de conocer al Señor. Esto está íntimamente vinculado con lo que nosotros llamamos habitualmente, o que la Biblia llama habitualmente, el acto del arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿sí?, viene de una palabra griega que precisamente significa cambio de mentalidad. Para cambiar la mentalidad necesariamente tenemos que establecer nuevos argumentos. Ahora la palabra de Dios, las Escrituras inspiradas por Dios, cumplen esa función, esa utilidad de redarguirnos, es decir, de ofrecernos argumentos sólidos que tienen que ver con las verdades de Dios, que nos permiten analizar nuestra línea de pensamiento y modificarla. Al modificar nuestra línea de pensamiento, automáticamente se modifica nuestra conducta, nuestra acción, porque toda acción se genera a partir de un pensamiento, de modo tal que si modificamos el pensamiento, lo que vamos a hacer es modificar la conducta y a partir de ahí modificamos nuestro estilo de vida. Esta segunda utilidad es lo que se llama el redarguir. La tercera utilidad que tiene la Escritura es corregir. Es decir, que ahora la utilidad es la corrección. La corrección es la posibilidad de poder advertir que una determinada conducta, un determinado acto, una determinada línea de pensamiento, ¿sí?, o inclusive alguna sensación, no son correctas de acuerdo a las verdades bíblicas, y a partir de ahí poder
hacer los ajustes necesarios para readecuar nuestro comportamiento a los parámetros bíblicos establecidos por Dios. Y finalmente dice que toda la Escritura es útil para instruir en justicia. Es decir, que la Biblia nos capacita, nos instruye, nos da un conocimiento y nos prepara para que nosotros podamos ser personas que vivan apegado a lo que es justo, a la justicia. Tiene que ver con una vida de apego a la palabra de Dios, que es ley para nosotros. Entonces, podemos ver que la palabra de Dios cumple distintas utilidades. Es útil, es muy completa, es integral, sirve para afectar y modificar todas las áreas de la vida del ser humano. Y en última instancia, persigue una finalidad que está establecida en el versículo 17. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo dicho anteriormente, ahora ¿sí?, lo aplicamos a una finalidad. La finalidad es que el hombre de Dios, sea perfecto. Es decir, acá por implicancia podemos ver de que hay un destinatario de la palabra. Está dirigida al hombre de Dios, es decir, al hombre vinculado por la fe al Señor. En relación a ese hombre, la finalidad de la palabra de Dios es perfeccionarlo, es mejorarlo, es rectificarlo todo el tiempo, cada día, para poder llevarlo al hombre a la mejor versión de sí mismo, ¿sí?, ya no por su propia fuerza, sino por medio de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos ajustarnos a la palabra de Dios, tenemos que entender que la palabra de Dios tiene por finalidad perfeccionarnos. Esto nos va a llevar a un desafío continuo, permanente, que se va a prolongar a lo largo de toda la vida. Vamos a proponer, ¿sí?, una pausa y luego poder desarrollar esta significancia. El hecho de que la palabra de Dios tiene por finalidad que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a un tema musical y a su regreso continuamos con la exposición. La cruz no es religión, no es solo un madero, es vida y perdón, salvación. Encontré en ti, perfecto es tu amor, que me redimió, ahora sé que solo no estaré, me has dado el perdón. Tú, Jesús, me inundas con tu gracia. Puedo cantar, puedo danzar, puedo gritar que libre soy. Puedo cantar, puedo danzar, puedo gritar que libre soy. Siempre serviré, porque Él me hizo libre y para siempre le alabaré.
salvación encontré en ti. Perfecto es tu amor que me redimió. Ahora sé que solo no estaré. Me has dado el perdón. Tú, Jesús, me inundas con tu gracia. Puedo cantar, puedo danzar, puedo gritar que libre soy. Puedo cantar, puedo danzar, puedo gritar que libre soy. Porque Él me dio la vida y para siempre le serviré. Porque Él me hizo libre y para siempre le alabaré. Yo puedo cantar, puedo danzar, puedo gritar que libre soy. Puedo cantar, puedo danzar, puedo gritar que libre soy. Porque Él me dio la vida y para siempre le serviré. Porque Él me hizo libre y para siempre le alabaré. Me has hecho libre. Te alabaré. Tal como decíamos anteriormente, la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir y útil para instruir. Todas esas utilidades, todas esas funciones cumple la palabra de Dios porque va detrás de un fin específico, que es que el hombre de fe, es decir, el hombre de Dios, sea perfecto. Claro, cuando vemos el término o la expresión de que el hombre sea perfecto, nos parece que es una vara muy alta y hasta, si se quiere, inalcanzable para nosotros. ¿Por qué? Porque entendemos automáticamente que tenemos muchas limitaciones, comprendemos nuestra naturaleza humana y nos sabemos limitados. Entonces esta vara de ser un hombre de Dios perfecto nos parece muy alejada de nuestras posibilidades. Ahora bien, siempre que nosotros pongamos la mirada en nuestra propia condición, esta vara se presentará como algo inalcanzable. Pero lo correcto sería no poner nuestra mirada sobre nosotros mismos, sino poner nuestros ojos en el Señor Jesús, conforme lo que dice la Escritura, que pongamos los ojos en el Señor Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Y tengamos presente de que todo lo podemos en Cristo, y tengamos presente que el mismo poder que levantó al Señor Jesús de los muertos es el mismo poder que ahora actúa en nosotros. Es decir, nosotros contamos con una ayuda extra, es una ayuda que viene de Dios, es un poder que viene de Dios, que si nosotros le permitimos, puede operar en nuestro ser interior y llevarnos a la perfección. ¿Cómo logramos eso? Permitiendo que la palabra cumpla la utilidad para la cual ha sido dada. Es decir, permitiendo que la palabra nos enseñe, permitiendo que la palabra nos corrija, permitiendo que la palabra nos redarguya, permitiendo que la palabra nos instruya. La palabra vendría a ser como una herramienta, ¿sí?, que Dios nos ha dejado para poder ir corrigiendo y puliendo nuestras vidas, y nos va llevando a través de un proceso, ¿sí?, hacia la perfección.
Esto debería generar en nosotros una nueva perspectiva. Cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que entender que la finalidad de leer las Sagradas Escrituras es para que la palabra cumpla el fin, y el fin es que nosotros seamos perfeccionados. Cuando un hombre entiende o considera de que ya lo aprendió todo, ¿sí?, lo que está haciendo es poner un techo en su proceso de crecimiento, por un lado, y por otro lado está poniendo un freno a la palabra de Dios, la cual tiene por finalidad llevarnos al perfeccionamiento. Esto exige de parte de cada uno de nosotros una actitud de humildad. Esto exige de cada uno de nosotros la actitud correcta, el ser un buen discípulo del Señor Jesús y permitir que su palabra penetre en nuestro ser interior y nos lleve a la perfección. Esa tarea tan elevada, ¿sí?, no tiene que ver con un propósito nuestro, tiene que ver con un propósito de Dios. Y la palabra de Dios tiene la potencia, la capacidad suficiente como para transformar la vida de un hombre y llevarlo a la perfección. Nosotros podemos ver en la realidad que mucha gente, cuando viene a Dios, experimenta un cambio radical en su vida. Eso es un testimonio vivo del efecto que ha ocasionado la palabra de Dios al impactar en el ser interior de la persona. Ahora bien, ese primer impacto, ¿sí?, tiene que ser el inicio de un proceso de transformación que debemos alimentar a lo largo de nuestra vida, permitiendo de que la palabra de Dios nos lleve al perfeccionamiento. La palabra de Dios no es un mero libro de lectura. Es un libro, ¿sí?, que contiene la mente de Dios y que establece cuál es el proyecto para la humanidad. El proyecto es que los seres humanos nos perfeccionemos. Es decir, que cada día podamos dejar alguna faceta negativa de nuestro ser, algún rasgo negativo de nuestro carácter, someter a nuestras emociones a un nuevo proceso a fin de poder sanarla y poder expresar el amor, ¿sí?, que tiene que ver con la esencia de Dios. La palabra de Dios nos permite modificar nuestra escala de valores de acuerdo a lo que Dios estableció. La palabra de Dios nos traza un estilo de vida, pero también nos proyecta más allá de nuestra vida terrenal. Nos permite ver que nuestra vida no se agota, ¿sí?, en el periodo de tiempo que Dios nos concede en esta tierra, sino que se proyecta en la eternidad. Pero la tarea de perfeccionamiento es una tarea que tenemos que realizar en esta vida terrenal. Y eso responde a un fin existencial del hombre. El hombre viene a este mundo a ser perfeccionado, a ser pulido, a ser corregido, a ser instruido. Y va desde su estado natural hacia un estado espiritual, ¿sí?, en donde lo que se cultiva y se desarrolla es su ser interior, impregnados de los valores, ¿sí?, de la palabra de Dios. Este perfeccionamiento del hombre tiene un objetivo práctico y es el siguiente: que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Es decir, el perfeccionamiento se tiene que traducir en acciones, en conductas, en hecho, o como dice la palabra, en obras, en buenas obras.
Las buenas obras que nosotros realizamos reflejan este proceso de perfeccionamiento. No es un proceso de perfeccionamiento abstracto, ideal, que queda en el fuero íntimo. Es un proceso de perfeccionamiento que lo prepara al hombre, lo capacita para llevar adelante buenas obras. Y la obra más importante o la principal que podríamos indicar es que el hombre tiene que construir una buena familia de acuerdo a los fundamentos de Dios. ¿Por qué es tan importante construir una buena familia, construir un hogar? Porque el hogar representa el espacio donde se va a formar la próxima generación, las sucesivas generaciones. Y a través de seres humanos formados en hogares sólidos, basados en la palabra de Dios, podemos contribuir al perfeccionamiento del mundo, brindándole a nuestra sociedad tan necesitada de hombres y mujeres de bien. Fíjese el impacto que tiene, ¿sí?, esta tarea de perfeccionamiento. No se agota en nosotros mismos, tampoco se agota en el seno de la familia, sino que tiene un impacto a nivel social. Y si los hombres de fe, los hombres de Dios, nos juntamos y aunamos esfuerzos para permitir que Dios haga ese trabajo en nuestras vidas de perfeccionarnos, y a partir de ahí cada uno de nosotros esté preparado, capacitado por Dios para hacer buenas obras, y podamos construir juntos hogares cristianos sólidos, lo que estamos haciendo en definitiva es corregir nuestra sociedad, cambiarla, transformarla y dejarle a nuestros hijos como ciudadanos relevantes de influencia en sus generaciones. El desafío es importante, el desafío es trascendente y es una tarea que nos demanda toda la vida. No podemos parar, no podemos hacer pausa, no podemos tomarnos tiempos de receso, sino que tenemos que gastar nuestra vida terrenal en este propósito, para que Dios, a través de su palabra que nos fue legada, haga en nosotros un hombre perfeccionado, preparado para toda buena obra. Hay un término ahí, dice, enteramente preparado, es decir, un hombre entero o un hombre íntegro. La palabra íntegro significa entero, es decir, un hombre en donde su pensamiento, su palabra y su acción guarda una coherencia. El hombre de Dios debe ser un hombre entero o un hombre íntegro. Es decir, la palabra de Dios que él absorbe lo tiene que perfeccionar, y ese perfeccionamiento se tiene que traducir en buenas obras. Se espera mucho de nosotros, los varones, los hombres. Nuestras familias tienen una gran expectativa en nosotros. Nuestros padres, nuestra esposa y nuestros hijos, por supuesto. Ellos merecen que nosotros hagamos nuestro máximo esfuerzo para ponernos delante de Dios y permitir de que Él haga con nosotros lo que Él ya ha diseñado en la eternidad, que es perfeccionarnos a fin de que cada día podamos estar enteramente preparados para toda buena obra. En tu presencia
yo quiero estar en tu morada, prefiero habitar en tus regazos, encuentro la paz. Mi corazón te quiere adorar. Respiro tu aire, aire de tu casa, respiro tu aliento, aliento de tu ser, respiro tu aire, aire de tu casa, respiro tu aliento, aliento de tu ser. Hoy corro a tus brazos, anhelo de tu abrazo, contigo quiero estar, Señor. En tu presencia yo quiero estar, en tu morada prefiero habitar, en tus regazos encuentro la paz. Mi corazón te quiere adorar. Respiro tu aire, aire de tu casa, respiro tu aliento, aliento de tu ser, respiro tu aire, aire de tu casa, respiro tu aliento, aliento de tu ser. Hoy corro a tus brazos, anhelo de tu abrazo, contigo quiero estar, Señor. Respiro tu aire, aire de tu casa, respiro tu aliento, aliento de tu ser. Hoy corro a tus brazos, anhelo de tu abrazo, contigo quiero estar cada momento. Camino en tu palabra, ya a ella yo me aferro, contigo quiero estar, Señor. Continuando con la exposición de la palabra que hemos tomado para el día de hoy, decíamos que la finalidad de la palabra es que nosotros, los hombres de Dios, seamos perfectos y explicamos cómo llegar a eso y qué significaba, y que estuviésemos enteramente preparados para toda buena obra. Frente a la palabra de Dios, nuestra conducta, nuestra actitud debería ser someternos a ella y permitir que ella nos transforme y nos perfeccione, e inmediatamente nos capacite para plasmar todo ese proceso de perfeccionamiento en obras, en acciones. Es decir, no tan solamente quedarnos con un conocimiento, una información de la palabra de Dios, sino
asimilarla, hacerla parte de nuestro ser interior y a partir de ahí plasmarla en nuestro estilo de vida y en nuestro diario vivir. Pero frente a la palabra de Dios, los seres humanos seguimos manteniendo nuestra voluntad, nuestra libertad. Lo que Dios ha creado es un ser con libre albedrío, es decir, con plena capacidad para comprender lo bueno y lo malo y a partir de ahí tomar decisiones bajo su exclusiva responsabilidad. Es decir, que frente a la palabra de Dios nosotros podemos adoptar la actitud correcta y esperada de parte de Dios, de recibirla y permitir que ella nos enseñe, nos corrija, nos instruya, nos redarguya, nos lleve al perfeccionamiento y nos capacite para toda buena obra. O por el contrario, podemos tomar una actitud indiferente o una actitud dubitativa, en donde la escuchamos pero dudamos, en donde la escuchamos pero nuestros argumentos son más fuertes, entonces terminamos haciendo lo que nos parece. Eso va a implicar que al momento de construir nuestra vida, el efecto será o positivo o negativo. Pero lo cierto es que a nuestra vida la vamos a construir de alguna manera. Eso es inevitable. Todo hombre construye su vida. O la construye mal o la construye bien. Y el Señor Jesús nos enseñó de que nosotros construimos la vida de una u otra manera teniendo en cuenta qué tipo de relación tenemos en relación a su palabra. En función de la relación que tengamos con su palabra, será la vida que vamos a construir, serán las obras que nosotros llevemos a cabo, serán obras buenas o serán obras malas. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, a partir del versículo número 24, que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, en primer lugar, el Señor Jesús presenta a un hombre que está relacionado con su palabra, con la palabra inspirada, la que vimos recién. Este hombre se relaciona con la palabra y se compromete, permite que la palabra ingrese a él, pero ahora él la pone por obra, es decir, experimenta el poder de la palabra, avance hacia las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Ese hombre que escucha su palabra y la hace, es decir, que la pone por obra, Dios lo define como un hombre prudente, es decir, un hombre equilibrado, un hombre sabio, un hombre que está midiendo el resultado de sus acciones, que está evaluando sus pensamientos y entiende que sus pensamientos tienen que pasar a un segundo, tercero o cuarto plano e incluso desecharlo, porque lo importante es la palabra de Dios. Y sobre la palabra de Dios decide construir su casa. También nos dice que esa casa, esa construcción, en un momento dado de manera indefectible, tiene que ser azotada por el viento y castigada por la lluvia. Y ante esa crisis,
la casa debe demostrar si tiene un buen cimiento o no, si se va a mantener en pie o se va a caer. El Señor Jesús dice que todo aquel hombre que escucha su palabra y la practica, la pone por obra, está construyendo su casa con un cimiento tan sólido que esa casa está en condiciones, tiene la solidez suficiente para poder atravesar las adversidades de la vida. Por otro lado, el Señor Jesús hace mención y describe a un hombre que también escucha su palabra, pero se relaciona con su palabra de una manera distinta. El versículo número 26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es decir, este segundo hombre, al igual que el primer hombre, presentan, ¿sí?, un aspecto en común, o una experiencia en común. ¿Cuál es la experiencia? Que los dos escucharon la palabra de Dios, escucharon la prédica del Evangelio, escucharon las Sagradas Escrituras, tuvieron contacto con el Señor Jesús. La diferencia está en la actitud que tuvieron frente a la palabra. Uno la puso por obra, el otro la desechó. Pero también construyó su vida, también construyó su casa, solamente que al dejar la palabra de Dios dejó los planes de Dios, los diseños de Dios, y construyó conforme a su línea de pensamiento. En un primer momento, al construir la casa, en apariencia, esa casa era idéntica a la otra, a la del hombre prudente, a la del hombre que pone la palabra de Dios por obra. Pero sucedió también que esa casa fue puesta a prueba. Vinieron adversidades, vinieron crisis, pero como no tenía cimiento, se cayó. De modo tal que el gran engaño y la penosa ingenuidad de parte del hombre es pensar que puede construir una casa sólida desechando las Sagradas Escrituras y construyéndola conforme a sus propios pensamientos, sus propias interpretaciones. Indefectiblemente a todos nos sucede que viene el periodo de crisis que tiene por finalidad probar cuáles son los cimientos. La palabra de Dios tiene por finalidad perfeccionarnos a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra. La palabra tiene esa capacidad, pero para que el efecto pretendido se haga realidad, hace falta de que el hombre que le escuche esté dispuesto a ponerla por obra y construir una casa basada en la palabra de Dios. El cimiento sobre el cual nosotros construimos nuestro hogar es la obediencia. Y es un cimiento tan sólido, tan fuerte, que nos contiene no solamente a nosotros como hombres, como cabeza del hogar, sino que también permite que en el mismo cimiento se pare nuestra esposa y nuestros hijos. Esto es trascendente en la vida del hombre. Esto marca la diferencia entre un hogar
y otro hogar. No es mera casualidad que una familia se destruya y otra no. No es fruto del azar, no es producto de la casualidad, sino que es explicado a partir de cómo el hombre se relacionó con la palabra de Dios. Aquellos que decidimos construir la palabra, el hogar en la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es confiar no en nosotros mismos, sino en la voluntad de Dios, interpretando que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. No puede haber una alternativa mejor para nuestra vida que la palabra de Dios. No puede haber un fundamento más sólido y más seguro sobre el cual construir nuestra vida y la vida de los nuestros, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Hemos visto a lo largo de la exposición de la palabra el origen de la misma, las distintas utilidades que cumplen, el fin que cumple, ¿sí? Y la dimensión práctica, que estemos preparados para toda buena obra. Y también hemos recibido una explicación precisa de parte del Señor Jesús de qué nos va a pasar si le creemos a su palabra y la ponemos por obra. Nos vamos a asegurar una vida de bendición, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Pero también con una franqueza total, con una honestidad plena de parte del Señor Jesús, también se nos dijo que si decidimos dejar de lado su palabra y construir en base a nuestros propios pensamientos, el final es que cuando vengan las adversidades de la vida, no habrá un cimiento sólido y penosamente la casa se caerá y la ruina va a ser muy grande. En definitiva, depende de nosotros. Seguimos siendo libres, pero Dios desea lo mejor para nosotros y para los nuestros. Y nos ha dejado su palabra para perfeccionarnos y para prepararnos a fin de que podamos realizar buenas obras en favor nuestro y en favor de los nuestros. Hoy estamos reunidos para ser llenos de tu gloria. Hoy estamos dispuestos a que habites aquí. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu poder. Derrámate tu fuego y consume nuestro ser. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu poder. Derrámate tu fuego y consume nuestro ser. Desciende sobre mí, desesperado estoy, hoy lléname con tu poder. Desciende sobre mí, apasionado estoy, tu gloria hoy yo quiero ver. Desciende sobre mí, apasionado estoy, hoy lléname con tu poder.
desciende sobre mí. Desesperado estoy, tu gloria hoy yo quiero ver en mí. Hoy estamos reunidos para ser llenos de tu gloria. Hoy estamos dispuestos a que habites en mí. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu poder. Derrama de tu fuego y consume nuestro ser. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu poder. Derrama de tu fuego y consume nuestro ser. Desciende sobre mí. Desesperado estoy, hoy lléname con tu poder. Desciende sobre mí. Apasionado estoy, tu gloria hoy yo quiero ver. Desciende sobre mí. Desesperado estoy, hoy lléname. Bien, avanzando ya hacia el cierre o el final de la presente enseñanza, quisiera poder plantear algún interrogante, alguna reflexión en relación a lo que hemos compartido y desarrollado. Y tiene que ver con la actitud que cada uno de nosotros tenemos en relación a la palabra de Dios, para que a partir de ahí podamos analizar nuestro presente y evaluar si hemos hecho lo correcto o no, y poder filtrar nuestra realidad por medio de la palabra de Dios. Y luego de haber efectuado esa tarea de autoexaminación, poder ser lo más sincero posible para con nosotros y para con Dios. Y si tuviésemos que hacer algunas correcciones, poder tomar las medidas necesarias a fin de que podamos readecuar nuestra vida a la palabra de Dios. Dios tiene grandes planes para con nosotros. Dios cree que el ser humano puede perfeccionarse. Dios ha arbitrado todos los medios para alcanzar ese fin. Nos dejó su palabra. Pero lo más importante que Dios hizo en favor nuestro fue el habernos dado a su Hijo Jesucristo a fin de que nosotros pudiésemos remediar nuestra naturaleza caída, poder recibir su perdón y poder empezar una nueva vida a través del milagro del nuevo nacimiento. De modo tal que Dios nos ha concedido todas esas bendiciones a fin de que su propósito para con nosotros pudiese ser una realidad. Dicho esto, solo queda nuestra decisión al respecto, la decisión si vamos a avanzar en nuestra relación con Dios, en nuestra rectificación, en nuestro proceso de perfeccionamiento, incluso, si fuese necesario, en nuestro arrepentimiento o en nuestra reconciliación si estamos
distante de Dios, o avanzar en nuestro proceso de restauración porque el pecado nos ha vuelto a dañar a causa de nuestra desobediencia. Todo eso responde en última instancia a una decisión nuestra. Sin lugar a duda que Dios quiere lo mejor para nosotros, inclusive cuando nosotros hacemos las cosas mal, porque Él permanece fiel y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Con esta reflexión quisiera desafiarte a que puedas tomar la decisión correcta, en bien tuyo y en bien de tu familia. Y quisiera despedirte con esto. Quisiera despedirte diciéndote de que Dios te dé el altísimo honor de poder ver, construir tu vida y la vida de los tuyos, caminando en obediencia con Dios y viendo cómo atravesás las tormentas de la vida y la casa permanece de pie. Te dejo un abrazo, te dejo mi respeto y mis mejores bendiciones para tu vida. Un abrazo.